acá nomás este programa que nos hemos propuesto para hablar de nuestras cosas, tiene hoy el placer de recibir a un amigo, a un pionero, a una gran persona y a una personalidad de nuestro pueblo, Luis Chingui. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Pero muy bien, un placer tenerte acá, Chingui, te retribuyo además la gentileza que has tenido de tantas veces invitarme a tu radio. Bueno, hace mucho que tenía ganas también de llamarte, para hablar de vos fundamentalmente, de todo lo que hiciste a lo largo de estos años por la comunicación entre las personas de nuestro pueblo. Vos sabés que este espacio tuvo o tiene la humilde pretensión de buscar las cosas que nos juntan, las cosas en común que tenemos como comunidad, entre tantas cosas que nos desencuentran. Así que bueno, me parece que sos la persona invitada para contribuir a esta... Yo lo que tengo miedo es que me pasen la cuenta. De tanto elogio. Cambiar es difícil, pero necesario. Realmente si no cambiamos y sabemos de qué estamos hablando, nunca vamos a hacer lo que queremos ser. Ninguno de nosotros ha nacido así exactamente como nos ven ahora. Vos fuiste alguien cuando naciste y luego, en base al ejemplo de Susana y tu viejo, fuiste cambiando, sin dejar de ser vos, pero con los valores que te fueron incorporando. Y es lo que necesitamos seguir incorporando, son los valores. Formosa tiene buena gente. Si bien esto puede ser una frase para decir qué buen tipo somos, qué buenos tipos somos, pero tiene buena gente. Una de las cosas que yo aprecio cuando hablo con gente de otros lugares a quienes entrevisto es que todos coinciden en lo mismo. Vengo a Formosa y encuentro las puertas abiertas, no como en otros lugares. Si te mencionan Salta, por ejemplo, donde ingresar, no te digo la alta sociedad, te hablo de la sociedad de los comunes como nosotros, es muy difícil. Y acá las puertas se abren muy fácil, ¿no? Bueno, ahora te voy a preguntar todos, de alguna forma, venimos de otro lado. Mis padres vinieron, mis abuelos vinieron de Paraguay, del otro lado vinieron de España, de Italia. A esta altura de tu vida, necesito, yo no te puedo hacer también. ¿A esta altura de mi vida? Sí, porque viste que a veces uno no quiere, claro, pierde de vista. Me parece que uno va aprendiendo cuáles son sus raíces a lo largo. Algunos las tienen clara de entrada, y otros van incorporando en su vida cuando van viviendo. Me estás copiando. Lo que pasa es que te escuché mucho. Digamos que aquel que olvida de a dónde viene es un pobre tipo. Yo no olvido mis orígenes, mi madre costurera, mi viejo ferroviario, y que tenían tantas ganas de salir adelante, ¿no? Y los consejos que daban estaban todos relacionados como si hubieran sido paridos simultáneamente los dos, ¿no? Eso de juntarte con buena gente, trabajar, no dejes de estudiar. Y ellos venían de tan bajo, de segundo grado, no venían de nada, pero querían algo. ¿O ya sus padres se habían instalado en Formosa? Mi madre viene del Paraguay a los 14 años junto con la cohorte de hermanos para poder, en 1927, 28, porque en el Paraguay era imposible. Mi abuela era de origen italiano, mi abuelo era correntino, metido. Te digo metido porque
viajó al Paraguay y ahí se conoció con mi abuela. Viajó al Paraguay para meterse en los líos del enfrentamiento interno al Paraguay, porque era un correntino liero. Luego se separa de mi abuela y la familia completa viene a Formosa. Y las hijas trabajan haciendo pantalones para unos negocios que estaban acá. Estaban los Gomil, luego vino esa casa tan importante que está ahora estaba frente al banco, después cerró después de 49 años. Tienda Avenida. ¿Perdón? Tienda Avenida. Exactamente. Tienda Avenida. Trabajaban desde afuera, o sea, en sus casas hacían ropa. Yo recuerdo que tu abuelo era sastre. Sí, claro. ¿No? Y mi padre ferroviario dejó porque no le alcanzaba la plata, se convirtió en viajante. Tu padre, perdón Luis, Córdoba. Ah, él era cordobés. De Córdoba. O sea, él trabajó acá como ferroviario, vino destinado. El último orejón del Tarro. Y luego se pone a viajar. Se conoce con un montón de gente, tanto aquí como en el interior. Y mi padre era un tipo, un caso de escopeta. Se crió solo, porque la familia era muy pobre, y viajaba con un judío desde Cerrezuela en Córdoba a La Rioja. ¿No? Y vos hablabas con él y toda su concepción de la vida estaba relacionada con el comercio. O sea, el judío influyó positivamente en él con respecto a la venta. No es el tiempo, no alcanza el tiempo para eso, pero mi padre tuvo una gran relación con el mundo judío del tiempo que yo era joven. Tanto que cuando voy a Buenos Aires, en el año 1955 voy a Buenos Aires para empezar a trabajar, y me agarra la revolución. Mi primer empleo me lo gestionó el mundo judío de Buenos Aires. Con recomendación de tu Con las papá. relaciones de mi padre como viajante, trabajando con los judíos. O sea que las casualidades y las causalidades. ¿Vos te vas a estudiar a Buenos Aires? Me voy a laburar ahora. Te vas a trabajar a Buenos Aires. ¿Y por qué y cuándo volvés? ¿Por qué vuelvo? Sí. Vuelvo porque se armó el gran lío de la revolución. Ah, venís por... Claro, a los 4 meses que estaba allí, se produce Porque se volvió peligroso, digamos. El 16 de junio, ¿no? Sí. Mi padre, que era un tipo que sabía cómo era yo, va y me trae de vuelta. Pero para eso ya me ha ido a mirar la revolución, el día de la revolución, mientras bombardeaban. Salí del laburo, tomé el subterráneo de Congreso, Sí. y me fui a la plaza. Y salí en esa salida que está frente a la Casa de Gobierno, que ahora está clausurada, en la plaza de Mayo. Caminé en medio de todo ese gran despiole que había. Mira, nunca conté. Yo recuerdo que había ambulancias militares saliendo entre los vehículos y arrancando parte de los vehículos, ¿no? Caminé hasta la Casa de Gobierno del lado derecho, mirándola de frente. Hay una salida chiquita de subterráneo, había. Paso por ahí y bajo hasta lo que le llaman el Bajo, hasta Paseo Colón. Sí. Me pongo al lado de un tipo que estaba tirando con un fusil de rodillas. Y yo al lado, mirando. Hasta que el tipo lo hirieron. Entonces ahí me di cuenta en que estaba metido. Y me fui. Mirá, Luis, vos me contás esto y no puedo dejar de pensar, viste que vivimos en una patria convulsionada siempre, pero en comparación con esas épocas tan duras, tan violentas, yo te diría que se ha dado de alguna forma un espacio que permite con disensos y todo, algún tipo de comunicación entre los actores políticos, entre los actores sociales, que yo creo que
estas épocas me parece que no van a volver, y ojalá que no vuelvan. A mí también me tocó vivir una época violenta durante mi juventud, y la verdad que los chicos de ahora no lo saben, pero era complicado hasta salir a la calle en esa época. Era complicado. Bueno, Por suerte lo pasamos. y volvimos. Creo que para no volver, ojalá. Volví acá, trabajé con mi padre un tiempo. Y trabajé con alguien llamado Carlos Gentili, que tenía un sistema de publicidad callejero famoso en la época. Yo era locutor ahí. Ah, mira. Mira, entraste solo al terreno al que te quería llevar. Bueno, trabajé un tiempo, luego me separé y puse mi propio equipo en funcionamiento. Hasta el servicio militar no te salva. O sea, vos empezás a entrar en este mundo de la comunicación a través de la publicidad. Claro, sí. Era Interesado. Ahora, tu primer contacto con, digamos, el aparato o el medio emblemático que antes existía para la comunicación, porque acá no tuvimos tele durante mucho tiempo, es decir, la radio. Vos eras de escuchar radio, en tu casa se escuchaba radio. Yo agarré la última colita de los radioteatros, de Radio Boquerón, de la Radio Nacional de acá. ¿En tu casa cómo se vivía ese vínculo con la radio? No, todos estábamos metidos con la radio. Era el único vínculo que teníamos con el resto del país. Aparte de que había un problema. Estábamos influenciados brutalmente, la palabra está bien aplicada, por las radios del Paraguay. O sea, la concepción nuestra estaba referida a la radiodifusión de Paraguay. Se escuchaba Radio Chaco y Radio Corrientes, LT7 y LT5, pero en determinadas horas no había comunicación. Y caíamos siempre con decirte que mi padre, que tenía un negocio luego, hacía publicidad en Radio del Paraguay. Mirá vos la presencia que... ¿Por qué? Porque eran las radios que se escuchaban. Claro. Hasta que viene Radio Nacional. Aparece Radio Nacional. Y esa es la parte, digamos, es la parte interesante de la argentinidad. Hasta el momento hasta el momento que aparece Radio Nacional. Te digo, este era un mundo paraguayo. ¿Estamos hablando de qué año, Luis? Discúlpame que te... 57. 57. Cuando comienza, de pronto aparecen unos señores de Buenos Aires y yo estaba haciendo servicio militar y llaman a una suerte de concurso para ingresar. Había que rendir examen. ¿Qué pasó? Yo me interesé mucho por el tema, me hice compinche de un fulano y me iba todos los días a la planta y colaboraba en el montaje, porque yo era técnico. Colaboraba en el montaje de Radio Nacional. Rindo el examen y rindo como operador y rindo como locutor. Salí bien en los dos exámenes, pero había alguien que tenía algo más que yo, que entró y yo quedé afuera como locutor. E ingreso como operador. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Una frase que yo recuerdo siempre, que decía mi madre, decía, si algo no pasó, por algo debe ser. Sí. Bueno, ingreso a Radio Nacional, voy a volver sobre el tema Sí. de argentinidad. Ingreso a Radio Nacional y al cabo de un año y medio me entero de que había becas para ir a estudiar a Buenos Aires. Y gano una beca de 3 años. Voy a estudiar como técnico, vuelvo como jefe de planta. Pero en ese lapso que estuve como operador, había personas muy valiosas, realmente muy valiosas. Sin despreciar a nadie, creo que nunca se repitió esa conjunción de valores. Personas con muy buen nivel cultural, con deseo de progreso y con mucha argentinidad por medio. El hombre que vino como director
organizador y director, Manuel Enrique Fentanes, era chaqueño, criado en Buenos Aires, familiar de los Mancheda de Formosa. El hombre se da cuenta que la programación de Radio Nacional era una programación calco de Radio Nacional Buenos Aires. Mucha música clásica, mucha solemnidad reflejada cuando estos humoristas argentinos de Luthier, Sí. el que hacía el locutor era un remedio de Radio Nacional. Sí. Y decía el hombre, hablando con quien era jefe de programación, que llamaba Ciano, Oscar Andrés Ciano, alias El Pelado. Y yo participé en esa reunión como acoplado, ¿no? Y se decide que es necesario cambiar la programación, pero no se podía cambiarla. Entre Ciano y el director y algunos de nosotros que metimos la uña, se hace una suerte de avance de la nueva formación y se va al director a Buenos Aires. Y logra por primera vez en la historia que autoriza el cambio de programación. Deja de ser Radio Nacional, le llamaban Radio Nacional acá, como una Radio Nacional KT. Entonces vuelven con chamamé, Claro. Tango, música bailable los sábados y domingos. ¿Eso qué produce? Primero con el chamamé. Primero, viste, digrego un segundo. Era la única radio que había, obviamente. Claro, una radio Claro. oficial. Claro. Entonces cuando se produce eso, todos los chamameceros de Corrientes, del Chaco, de Formosa, querían salir a tocar en Radio Nacional. Venían a hacer cola. Y teníamos todos los días un programa con música en vivo. Y eso, perdón, ustedes fueron pioneros en el cambio de programación en la región, digamos. En todo el país. En todo el país. Claro. Cuando se produce ese cambio, Ventura, el Paraguay le abre las puertas al chamamé. De pronto, era de tan buena calidad el chamamé que pasábamos, que empiezan a contratar conjuntos de chamamé argentinos, por supuesto, en Paraguay. Y empieza a reverdecer la música argentina. Mirá lo que generaron, Luis. O sea, Formosa se argentiniza con Radio Nacional. Creo que el término es válido. Pero sí, obviamente, absolutamente. Porque yo, mirá, a mí me tocó, salvando las distancias y los escenarios, vivir más o menos lo mismo cuando no teníamos acá la tele. Yo cuando era chiquito en casa se escuchaba mucha radio. Se escuchaba radio del Paraguay también. Pero con la tele era igual, viste que no teníamos programación hasta, bueno, tuvimos el interregno ese de Canal 2, brevísimo, Sí. Y después los canales del Paraguay, el Canal 9 del Paraguay hasta el año 78. Pero Nos claro, criamos con eso. Yo no creo que vos hayas... Vienen unos periodistas de Buenos Aires, de una revista, de la cual no recuerdo, pero era famosa, 7 días. En esa época era famosa. Sí. De todos periodistas, yo recuerdo que vienen a la Radio Nacional y Sean me encarga, el director me encarga, que en esa época había cambiado de director, el director me encarga que yo los atienda. Yo era jefe técnico, pero no había periodistas. Entonces me encargaban a mí el trabajo periodístico. De ahí arranco para el otro Ahí lado. te metes en la parte Lo acompaño y vamos acá a la calle Belgrano, entre Saavedra, había una casa de fotografía. Y paramos ahí y viene un pibe. Entonces uno de los porteños le pregunta, ¿quién es el presidente de la Argentina? General Stroessner, le dice. Eso es una idea, fíjate la influencia de la radiodifusión y la televisión. Sí, claro, forma cultura, forma opinión. Ahora decime, Luis, de esa vieja programación. Aclarame esto. Eso que vos me contás era música en vivo. Venían los muchachos a tocar al estudio. Esto que me contó. Esto que ustedes empezaron a pasar música regional. Venía gente a tocar al estudio. Claro, venían con Julio Pereiro. Había un montón de músicos que iban a tocar a Radio Nacional.
aparte de eso, les grabábamos y le dábamos grabaciones, ¿no? Y las grabaciones de Julio que hay se hicieron en el Radio Nacional. Mirá. Y si ahora hay un músico de fama como es Federico Pereiro o Miguel Pereiro, en cierto modo, el tango se difundió acá gracias a la emisora oficial. La vieja locación, yo, la que me acuerdo es la de 25 de mayo. ¿Antes de eso estuvieron en algún otro lugar? Claro, estábamos en el medio del circuito 5. A Germán Arriazu, que vos conociste hace poco, él me comentaba eso. Vos sabés que yo no me acordaba, porque estuvimos hablando de la Radio Nacional. Él me decía que ahí no solamente estuvo la primera antena, sino que ahí estaban los estudios. Yo la verdad que de chico... Teníamos los estudios y la planta transmisora, estaban juntos. Claro. Yo me acuerdo de chiquito, porque me tocó ir inclusive a la radio, a esta de acá. Que acá, ¿cuándo se trasladaron? La radio, como vos me preguntabas sobre mí, sí. ¿Qué significó la radio para la provincia? Es una cosa. ¿Qué significó para mí? Es algo muy importante para mí. Primero porque yo era locutor. Ese era mi deseo. Terminé siendo operador. Luego consigo una beca de 3 años y voy a estudiar. Yo era técnico, pero me fui a estudiar en un centro avanzado. Termino siendo jefe de la planta. Luego, en esa planta se instalan todo un sistema de comunicaciones muy avanzado que se transmitían telegramas de acá a Tierra del Fuego con repetición en Buenos Aires, por ejemplo. O sea, hablaba de acá a Tierra del Fuego con repetición en Buenos Aires. Todo un sistema muy importante que comunicó toda la provincia con el resto del país. Cuando se instalan esos equipos, como yo era muy metido, yo iba fuera de hora a trabajar para el montaje. Cuando termina el montaje me dicen, hay un curso. Gano otra beca. Conclusión, el cambio que uno sufre o goza realmente, en base a las posibilidades que da el lugar donde uno trabaja, son muchas. Lo que hay que hacer es poner el lomo y aprovecharlas. Yo te quiero agradecer, Chingui, que hayas venido. Yo te voy a decir, vos sos una persona muy humilde, así que yo te voy a decir cuál es tu mayor tesoro. Y es el legado que dejaste en tu carrera, con tu vida, en mucha gente que te admira, que te quiere, que te respeta, entre las cuales me cuento, te lo he dicho en otra oportunidad, te lo vuelvo a repetir, así que muchísimas gracias. No hay que ser fatal. Sí, cómo que no. Muchas gracias.